En 1999, dos hermanas llegaron a una reunión en Warner Bros. Con una idea que ningún ejecutivo de Hollywood entendía. La historia era sobre un hacker que descubría que toda la realidad era una mentira, con efectos especiales que nadie había visto antes y una filosofía tan densa que costaba trabajo resumirla en una sola oración. Uno de los productores lo describió así años después. Una de las Wachowskis explicaba la historia mientras otra hacía efectos de sonido con la boca. De alguna manera funcionó. Les dieron el dinero y lo que salió cambió el cine para siempre. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. Esa misma película, con esa metáfora del despertar a la verdad, fue adoptada años después por un grupo de internet convencido que las mujeres controlaban el mundo en secreto. Se llamaron a ellos mismos Red Pillers, los que tomaron la píldora roja. Lo que nunca supieron es que la píldora roja no era un símbolo de masculinidad, era una referencia a las hormonas de estrógeno. Hoy te cuento todo, cómo se hizo la Matrix, por qué cambió a Hollywood y cómo uno de los malentendidos más épicos de la cultura pop terminó con Elon Musk y la creadora de la película discutiendo en Twitter. ¿Qué transa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Retro Denny en YouTube. Si me siguen en TikTok ya saben cómo es la cosa por allá. Ahí te doy el gancho, un par de minutos y listo. Pero aquí es donde profundizamos de verdad, sin prisa, sin límite de tiempo, con todo el contexto que una historia como esta se merece. Y la de hoy se merece mucho. Así es que si es tu primera vez por acá, suscríbete, dale like, me ayudas un chingo. Y si ya me conoces, ya sabes qué hacer. ¡Vámonos! Para entender por qué la Matrix fue tan importante, hay que recordar cómo se veían las películas de acción en los 90s. El modelo dominante era simple: héroe musculoso, explosiones grandes, villano obvio, final feliz. Las películas de acción tenían efectos especiales que se veían bien para su momento, pero había una limitación enorme. La cámara siempre se movía de manera convencional. Lo que veías era lo que la lente física podía capturar. La ciencia ficción tenía su propio problema. Las buenas ideas filosóficas o narrativas se presentaban de una manera muy seria y pesada. O era entretenimiento puro sin profundidad real. Rara vez las dos cosas al mismo tiempo. La Matrix llegó a romper esos dos moldes a la vez. Y la historia de cómo llegó a existir es tan buena como la película misma. Las hermanas Wachowski, Lana y Lily, no eran unas desconocidas cuando llegaron con Matrix. Antes habían hecho una película llamada Bound en 1996, un thriller negro con Jennifer Tilly y Gina Gershon, que fue un éxito modesto, pero que les ganó una reputación en Hollywood por su manejo de cámara y su sentido visual. Bound costó $6 millones y los ejecutivos quedaron impresionados por lo mucho que lograron con tan poco. Eso les abrió la puerta para presentar algo más grande. La idea de Matrix venía de muchos lados a la vez. Las Wachowskis eran fans del anime japonés, específicamente de Ghost in the Shell, la película de 1995 de Mamoru Oshii sobre un agente en un mundo cyberpunk que se pregunta si su conciencia es real. Las Wachowski literalmente le mostraron esa película a los productores de Warner Bros. Y dijeron: queremos hacer algo así, pero en live action. También estaban influenciadas por la filosofía de Platón, específicamente el mito de la caverna, por los cómics de superhéroes, por novelas de ciencia ficción, cyberpunk de William Gibson y por artes marciales de Hong Kong. Mezclaron todo eso, le agregaron su propia visión y crearon algo que no se parecía a nada que existiera. La reunión inicial con Warner Bros., según todos los que estuvieron ahí, fue bastante caótica. El productor, Lorenzo Di Bonaventura, fue uno de los ejecutivos que recibió la propuesta y describió la experiencia como intentar entender algo que nadie había visto antes. Warner Bros. Dijo que sí, pero con condiciones. Les dieron una fracción del presupuesto que pedían, aproximadamente una sexta parte. Les dijeron: demuéstrenos que su visión funciona y entonces les damos el resto. Las Wachowskis usaron ese dinero para filmar la secuencia de apertura. Trinity peleando contra un cuarto lleno de policías, corriendo por las paredes, saliendo perseguida por los agentes. Era acción sin precedentes visualmente, con movimientos que desafiaban la gravedad de una manera que la cámara convencional no habría podido capturar. Le mandaron esa secuencia al estudio. El estudio vio lo que las Wachowskis podían hacer y les dieron el presupuesto completo. La película se filmó en Sydney, Australia. La razón era básicamente económica. El dólar australiano era favorable, los estudios y las locaciones eran de buena calidad y se podía estirar cada dólar mucho más que en Los Ángeles.
La decisión más importante fue contratar a Yuen Wong-ping como coreógrafo de las peleas. Yuen Wong-ping era una leyenda del cine de artes marciales en Hong Kong. Había coreografiado películas con Jackie Chan y Jet Li, pero puso una condición: los actores tendrían que entrenar de verdad. No querían usar dobles en las tomas principales. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Lawrence Fishburne pasaron 4 meses entrenando antes de que empezara el rodaje. 4 meses de Kung Fu, capoeira y artes marciales mixtas. La secuencia del pasillo, donde Neo se enfrenta a los agentes con pistolas en ambas manos, tardó 4 días en filmarse. Y aquí viene un dato que siempre sorprende. El papel de Neo casi no fue de Keanu Reeves. Will Smith lo rechazó. En ese momento Will Smith estaba en el pico de su carrera. Acababa de hacer Men in Black y Enemy of the State, y el proyecto le pareció demasiado raro y experimental. Eligió hacer Wild Wild West en su lugar. Wild Wild West fue uno de los mayores fracasos de su carrera. Y ahora el detalle técnico que todo mundo recuerda y que pocos entienden completamente: el bullet time. Esas tomas donde Neo esquiva las balas en cámara lenta, donde la cámara literalmente gira alrededor de un objeto que se mueve a velocidad normal mientras todo lo demás casi está congelado. Eso no se hizo con cámara lenta convencional. Eso simplemente no existía. Lo que hicieron fue instalar aproximadamente 120 cámaras fotográficas fijas en un arco semicircular alrededor del sujeto. Cada cámara estaba programada para disparar a una fracción de segundo específica, ligeramente desfasada de la anterior. Cuando reproducidas todas esas fotos en secuencia, obtienes una ilusión de movimiento de cámara continuo alrededor de un sujeto que en realidad estaba completamente quieto. Era tecnología nueva. Nadie lo había hecho así, y cuando la gente vio esas tomas en el cine, literalmente no entendía cómo estaba hecho. El bullet time se copió en absolutamente todo lo que vino después: comerciales de televisión, videojuegos, otras películas. La estética entró a la cultura de manera permanente. La Matrix se estrenó el 31 de marzo de 1999. Era Semana Santa y Warner Bros. Había apostado fuertemente con una campaña de marketing que prometía algo que tenías que ver para creer. Funcionó. El primer fin de semana recaudó $27.8 millones, convirtiéndole en el mayor estreno de Pascua de la historia de Hollywood hasta ese momento. La película hizo $463 millones, con un presupuesto de alrededor de 65 millones. Es un resultado extraordinario. La película terminó siendo el cuarto ingreso más alto de 1999, detrás de Star Wars: La amenaza fantasma, El sexto sentido y Toy Story 2. Se mantuvo en los cines durante más de 5 meses, algo muy raro para una película de ciencia ficción de adultos con clasificación R. La Matrix se volvió más que una película casi de inmediato. Los diálogos se memorizaban, los movimientos se imitaban, los lentes oscuros se pusieron de moda, pero también pasó algo que las Wachowskis probablemente no anticiparon. Diferentes grupos empezaron a usar la metáfora de la píldora roja para sus propias narrativas. La premisa es poderosa y simple. Hay una verdad que la mayoría de la gente no puede ver. Solo los valientes la eligen. Los demás se quedan dormidos. Ese marco aplica a casi cualquier cosa si lo acomodas bien. Y eso fue exactamente lo que empezaron a hacer. En 2007, un blogger californiano llamado Curtis Jarpin, que escribía bajo el seudónimo Mencius Moldbug, empezó a usar la metáfora de la píldora roja para describir lo que él llamaba despertar del pensamiento político progresista. Para Jarvin, tomar la pastilla roja significaba darte cuenta de que los medios, las universidades y el gobierno estaban controlados por una élite liberal. Esa idea se fue expandiendo en distintas direcciones en Internet. Para 2012, alguien creó el Reddit The Red Pill, una comunidad que empezó con ideas sobre cómo atraer a mujeres y fue derivando hacia algo más oscuro: la convicción de que las mujeres tenían un poder desproporcionado en la sociedad, que el feminismo había destruido la masculinidad y que los hombres que reconocían esto eran los únicos que estaban despiertos. Así nació lo que hoy se conoce como la manósfera. La manósfera es un conjunto de comunidades online, foros, canales de YouTube, podcasts, cuentas de TikTok y Twitter que comparten una ideología básica. El mundo moderno perjudica a los hombres, el feminismo es el problema y los hombres que lo reconocen son superiores a los que no. Dentro de la manósfera hay varios grupos: los Red Pillars más generales, los MGTOW, Men Going Their Own Way, o los PUA, Pickup Artists.
Y en el extremo más oscuro, los incels, hombres que se definen como involuntariamente célibes y que culpan a las mujeres de eso. El influencer más visible de este movimiento en años recientes es Andrew Tate, ex kickboxer, ex personaje de reality show y creador de contenido que lleva años presentándose como el modelo de masculinidad real. Su contenido incluye afirmaciones sobre que las mujeres son propiedad de los hombres, que las víctimas de propasamiento son en parte responsables y que la riqueza y el dominio masculino son el único camino al éxito. Y aquí es donde entran los números concretos, porque hay resultados sobre esto. En un estudio de Hope, Not Hate, de 2023, con 1,244 personas entre 16 y 24 años en el Reino Unido, encontró que el 79% de los hombres de 16 a 17 años habían consumido contenido de Andrew Tate. Para ponerlo en perspectiva, ese mismo grupo tenía más probabilidad de haber visto contenido de Tate que de haber escuchado hablar al entonces primer ministro del país. En ese mismo estudio, el 52% de los hombres de 16 a 17 años tenían una visión positiva de Tate. Entre mujeres del mismo rango de edad, ese número era 1%. La fuente es Hope Not Hate, State of Hate Report de 2023. Una encuesta de YouGov en mayo del 2023, con más de 2,000 participantes adultos en Gran Bretaña, encontró que el 93% de los hombres entre 18 y 29 años habían escuchado de Tate. De ese grupo, 26% estaban de acuerdo con sus opiniones sobre las mujeres y un 14% decía que una mujer es propiedad de su esposo. Un reporte de internet de Watch Foundation con 1,000 niños de 9 a 16 años, también en 2023, encontró que el 42% tenía una visión favorable o neutral de Tate y que el 56% de los padres jóvenes tenían una impresión favorable de él. En cuanto a investigación académica, un artículo de Matteo Botto y Lucas Gotzen publicado en el Journal of Gender Studies en 2023 titulado Swallowing and Spitting Out the Red Pill analizó los testimonios de 30 hombres jóvenes que habían entrado y salido de la manósfera. Su conclusión: los foros de la manósfera funcionan como puntos de entrada a la radicalización misógina, específicamente para hombres jóvenes que se sienten desplazados o vulnerables. No estamos hablando de jóvenes descontentos en un foro oscuro. Estamos hablando de un movimiento con alcance masivo entre jóvenes, con influencers que ganan millones de dólares y con evidencia documentada del daño real. Y todo eso bajo la bandera de despertar, con la metáfora robada de la Matrix. Pero aquí viene el plot twist que hace todo más irónico. En 2020, Lily Wachowski habló en una entrevista con Now This News sobre Matrix de una manera que nunca antes lo había hecho tan directamente. Confirmó que la película era desde siempre una alegoría sobre la experiencia trans. Tanto Lily como Lana Wachowski son mujeres trans. Las dos transicionaron después de la trilogía de Matrix, Lana en 2012 y Lily en 2016. Y cuando Lily habló de la película en 2020, explicó que las ideas que habían sembrado en la Matrix venían de ese lugar. La sensación de vivir una vida que no es la tuya, de que el mundo que te presentan no corresponde con quien realmente eres, de tener que elegir entre seguir fingiendo o confrontar una verdad que lo cambia todo. La píldora roja no era un símbolo de despertar sobre la verdad de las mujeres. Era una referencia a las pastillas de hormonas que las personas trans tomaban en los 90s para iniciar su transición. Esas pastillas en esa época frecuentemente eran de color rojo y la píldora azul, la que te mantiene dormido, la que te deja en la simulación cómoda, representaba los medicamentos que les recetaban a personas trans para suprimir su malestar y mantenerlos en el rol de género que no les correspondía. Neo, eligiendo salir de la Matrix y convertirse en quien realmente era. No es tan difícil de leer la metáfora cuando la conoces. Lily dijo en esa entrevista: me alegra que haya salido que esa era la intención original. Así que todos esos alfas que durante años usaron tomar la pastilla roja como grito de guerra de masculinidad, estaban citando literalmente una metáfora sobre iniciar una terapia hormonal de transición de género. En mayo del 2020, Elon Musk tuiteó "Take the Red Pill", sin ningún contexto. Era la época del inicio de la pandemia y Musk estaba en un mood muy particular de desafiar las restricciones oficiales. Ivanka Trump respondió "Taken" o tomada.
Lily Wachowski les respondió a ambos en dos palabras que no voy a repetir textualmente aquí, pero que básicamente era una forma muy directa de decirles que no eran bienvenidos a usar su metáfora. El tweet se volvió viral de inmediato. No hubo respuesta ni de Musk ni de Ivanka. Matrix fue tan exitosa que las secuelas eran inevitables. En 2023, las Wachowskis lanzaron The Matrix Reloaded y The Matrix Revolution, filmadas simultáneamente con un presupuesto combinado de $300 millones. Reloaded abrió en mayo del 2003, con uno de los mayores estrenos de la historia hasta ese momento, y terminó recaudando alrededor de $747 millones a nivel mundial. Revolutions llegó en noviembre y recaudó alrededor de 427 millones. El problema fue la recepción. Las secuelas son tan divisivas hasta hoy. Hay gente que las defiende apasionadamente como continuación coherente y ambiciosa. Y hay gente que dice que tomaron algo que era simple y poderoso y lo complicaron innecesariamente. Ambos grupos tienen razón en algo. La persecución en la autopista de Reloaded sigue siendo una de las mejores secuencias de acción de la historia del cine. Y la narrativa de Revolutions se pierde en sus propias ideas en varios momentos. En 2021, Lana Wachowski, sin Lily esta vez, regresó con The Matrix Resurrections, la cuarta película de la saga. Resurrections es muy consciente de sí misma. Habla abiertamente de la presión de las secuelas, de lo que significa que una obra de arte tome vida propia, de la tensión entre el creador y lo que su creación se convierte. En ciertos momentos es literalmente una película sobre hacer Matrix. La lectura más común entre los fans es que Lana intentó recuperar la metáfora de grupos que la habían distorsionado, pero Resurrections llegó 20 años tarde. Para ese momento, la píldora roja ya tenía una vida propia en la cultura muy difícil de cambiar. La película recaudó alrededor de $157 millones a nivel mundial, una fracción de las anteriores. Independientemente de la discusión sobre las secuelas y los Red Pillars, el legado técnico de Matrix es irreversible. El bullet time redefinió las expectativas visuales del cine de acción. El diseño de producción, el mundo verde y brillante de la Matrix, el mundo oscuro y destruido del mundo real, se convirtió en referencia visual para prácticamente todo el cine de ciencia ficción que vino después. El color verde que asociamos con el hacking, las pantallas llenas de textos cayendo en cascada, eso viene de la Matrix. Hay algo profundamente irónico en lo que le pasó a la Matrix. Una película sobre gente que cree que está despierta cuando en realidad está dormida. Se convirtió en el símbolo favorito de gente que cree que está despierta cuando en realidad está dormida. Los Red Pillars adoptaron la Matrix como su Biblia personal sin leer la película que realmente estaban viendo. Una película creada por dos mujeres trans, sobre vivir auténticamente, sobre el costo de confrontar una verdad incómoda, sobre elegir ser tú mismo, aunque el mundo prefiera que sigas fingiendo. La metáfora les quedó a ellos también, pero al revés de lo que creían. Matrix sigue siendo una película increíble. Los Red Pillars que la usan como símbolo de masculinidad agresiva básicamente llevan años citando una carta de amor de dos mujeres trans hacia quienes son como ellas. Hay algo casi perfecto en eso. Pero dime, ¿ya sabías la alegoría de la Matrix? ¿Cambia eso la manera en que ves la película o la hace más interesante? ¿Y qué opinas de los Red Pillars que llevan años sin darse cuenta que en realidad están citando una metáfora trans? Te leo en los comentarios. Y si te gustó el video, pícale al me gusta, compártelo para que le llegue a más gente y sígueme para más cultura pop.